la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Era el tiempo de los estrenos, el comienzo del porvenir. Era el néctar contra el veneno, la tierra en celo, el fusil. Era el canto definitivo y la vida cantó en su luz, la canción del desposeído, el canto bueno del buen cantor. Son los versos de Silvio en su canción a Mayakovsky. Con estos emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña. Eso mismo, la pupila asombrada. Aquí donde siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Año 1898. Nació en la ciudad de Riga, hijo de un ingeniero civil. No puedo jactarme de mi procedencia, decía Eisenstein. Mi padre no era obrero, mi madre no era de familia obrera, y crecí sin conocer la necesidad y teniendo lo suficiente. Y yo no puedo decir, como cualquier obrero o coljosiano, que solo la Revolución de Octubre me dio todas las posibilidades para vivir. Pero, ¿qué me dio la revolución? ¿Y qué me ha unido a octubre para siempre? La revolución me dio lo más querido en la vida. Ella me hizo artista. Él tenía una educación enciclopédica. Los más claros intelectos y talentos de nuestra época formaban el círculo de sus relaciones. Al señor Eisenstein, cineasta de talento fantástico, es la dedicatoria en el retrato del gran Einstein. Cuando joven, Eisenstein fue zapador en los frentes de la guerra civil. Después trabajó en el teatro del Proletkult de Moscú como escenógrafo. Vsevolod Meyerhold le enseñó a dirigir y empieza a poner en escena sus propios espectáculos. El teatro de la cultura proletaria pasaba entonces por el periodo más alegre de su joven y pasajero alboroto. Eisenstein filmó sus primeros rollos para este espectáculo. Un año después salió a las pantallas su Huelga. Inesperada, ingeniosa. Una película vertiginosa y pleitista, como yo mismo en mi juventud. Esta fue la primera película proletaria del cine soviético. Los obreros, su masa unida, van en lugar de las estrellas de cine. Los enemigos del pueblo trabajador en lugar de los malvados del cine. La furia y el fragor de la lucha revolucionaria en lugar de la intriga sentimental. El arte y la historia fusionados en esta primera parte que veíamos. Estamos con Omar Baliño para ilustrarnos las pupilas. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Cari? Qué bueno estaba esto antes de empezar a rodar. Si uno pudiera, eso lo tenemos que hacer un día. Porque justo antes de que empezáramos esta parte estábamos aquí hablando de Rusia y de las experiencias que afortunadamente algunos de los miembros de nuestro equipo han tenido vivencialmente, no solo desde los estudios y desde las profesiones. Así que todo tuyo. Bueno, si comienzo por la parte vivencial, hace poco pude ir al fin a Rusia. Un sueño amasado. Un sueño desde niño. Fui en un viaje de trabajo, un viaje de bibliotecas, pero por supuesto me sirvió para ver Kazán y Moscú. Y bueno, realmente quedé muy impresionado. Y lo interesante es que, digamos, pude comprobar, entre comillas, hasta donde eso puede ser cierto, todo ese acumulado libresco en torno a la gran literatura rusa, en torno al gran cine soviético y luego ruso, como de alguna manera la calle, la circunstancia, la tierra, te lo vuelven a contar o te lo devuelven en otras
imágenes físicas, ¿no? Y eso es siempre muy, muy interesante. Nombres que no pueden faltar en esa densidad que es la cultura rusa, pero me hablabas del cine, me hablabas del teatro. Bueno, no puede faltar, al menos para mí, el gran acumulado de la literatura rusa del 19, Pushkin, Lermontov, Turgenev, Dostoyevsky, hasta llegar a Chekhov y avisar de Gorky ya a fines del siglo XIX. Chekhov, del cual, te interrumpo, tuvimos aniversario cerrado este año también, sí, como también, una de esas fechas también importantes. Recuerdo, hay una correspondencia que en español salió no hace tanto, entre Gorky, un Gorky muy jovencito, y un Chekhov que no le llevaba tantos años, pero que ya era un escritor absolutamente consagrado, que de alguna manera cuenta en ese intercambio que vivía la Rusia de fines del siglo XIX y que avisa de la Revolución del 5. La Revolución del 5 provoca las imágenes históricas, ya que tú mezclabas historia y arte, del acorazado Potenkin, como decimos los cubanos, que está en Eisenstein. Y hay otro nombre fundamental película, de esto que veíamos ahorita. Este material que ponemos es excelente, brevísimo pero contundente, de la obra, su evolución y lo mucho que significó Eisenstein para no solo el cine, sino es uno de los grandes revolucionarios del arte de las vanguardias, que influyó prácticamente con su teoría y práctica del montaje en absolutamente todas las prácticas literarias y de todo tipo que vinieron después. Hay un libro publicado en Cuba hace muchos años de Víctor Shklovsky que es inolvidable acerca de Eisenstein y sus teorías del montaje. Ahí la gente lo puede buscar en las bibliotecas y saber que esa continuidad del pensamiento y las prácticas artísticas rusas, luego soviéticas y de nuevo rusas, son un gran aporte a la humanidad. Muchísimas gracias, Omar. Vamos con otro fragmento de este material y después vendrá desde aquí, desde Latinoamérica, la rapera Ana Tijoux con otra Rebelión de Octubre. Gracias. ¿Acaso sabía este niño en Marinera que pasado el tiempo mostraría a todo el mundo la insurrección del acorazado Potiomkin? La revolución del año 1905. El júbilo del pueblo en el malecón es acallado por los disparos. La escena de la escalera en Odessa, una de las cumbres de la cinematografía mundial, aparece en el movimiento implacable de los soldados del zar, en el hervor de la muchedumbre conmovida, en las frases, retratos y símbolos genialmente montados. Una explosión en el arte, especialmente la explosión patética de los sentimientos, se produce exactamente igual que en el área de las sustancias explosivas. Esto lo estudió alguna vez en la escuela de alféreces en el curso sobre la fabricación de minas. La película El acorazado Potiomkin guarda una fuerza revolucionaria, explosiva. Varios años después de su estreno, estalló un levantamiento en la fragata de guerra holandesa Seven Provincen.
En el juicio los marineros testimoniaron que todos habían visto la película Potiomkin. Esto lo recordaba Eisenstein con orgullo. Así fue el estreno de la película en Moscú en 1926. El triunfo de Eisenstein fue compartido con todo derecho por Edouard Tisset, su amigo y camarógrafo invariable. El acorazado Potiomkin fue declarado 2 veces como la mejor película de todos los tiempos y pueblos en los cine referéndums internacionales. Año 1927. Eisenstein y Tisset filman Octubre. La película debe tratar sobre la revolución, transmitir al espectador el poderoso entusiasmo de esos días que estremecieron al mundo. La imagen de Lenin aparece por primera vez en una película de argumento. Por vez primera se toma conciencia de la teoría del montaje. Nace la hipótesis de Eisenstein sobre el cine intelectual. La película fue filmada sobre las huellas frescas de los acontecimientos. Solo 10 años separaban el país de los soviets de los días del Gran Octubre. Esta candente proximidad de la revolución se ve en la pantalla. La huelga, el acorazado Potiomkin, Octubre. En solo 3 años y medio, 3 grandes producciones. Así ingresó Eisenstein al cinematógrafo. Con una foto en broma en el trono del zar, festejó el término de la filmación de Octubre. Año 1929. Eisenstein, líder reconocido del cine mundial, viaja en comisión de servicios a Occidente. Llega a la época del cine sonoro. Hay que estar en curso de todo lo nuevo. En las capitales europeas estrenan sus películas revolucionarias, brillantes exposiciones del nuevo cine soviético. Un cúmulo de impresiones. Se reúne con Chaliapin, Joyce, con Einstein y Shaw. Está lleno de ideas creativas. Y adelante está América. El director ruso Eisenstein llegó a Hollywood cubierto por la gloria del Potiomkin, recordaba Chaplin. Nos reuníamos con frecuencia. Él debía filmar una película sobre los primeros días de la fiebre del oro en California para la empresa Paramount. En su excelente guión no había ninguna propaganda, pero el hecho que Eisenstein había llegado de la Rusia soviética asustó repentinamente a la Paramount y la firma, a fin de cuentas, desistió del proyecto. También desistieron de su guión para Una tragedia americana de Dreiser. Hollywood temía colaborar con un director rojo. Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo, rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión.
se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Abajo y a la izquierda, a mí me late, a ti te late. Abajo y a la izquierda, a ti te late y a mí me late. Me gustaría con mis dos ojitos poder volver a mirar, pero a través de mi voz te quiero informar que mi lucha se escucha, ya que la injusticia fue injusta. Pero este es el nuevo despertar. Aquella capucha te empodera de rebeldía. Tu mirada sombría refleja que tu alma está herida. Pero ha llegado el día en que con la mente enfurecida nos enfrentamos ante la desigualdad, represión e hipocresía. De pronto la lucha se expandía, en las calles ardía un fuego que de pronto encendía, pues el futuro de nosotros dependía. Nuestra lucha por los años trascendería. Esto sería hasta que la dignidad saturgue mía, hasta que la dignidad saturgue mía. Tiempo de tecnología con la pupila asombrada. Siempre la tecnología siempre nos produce eso, y más si nos la explica nuestra especialista del programa. Naima, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Karen, un gusto como siempre acompañarte. Me gusta eso que veo ahí. Sí. Impresionante ese edificio. Vamos a hablar precisamente del Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo, que tiene las mayores colecciones de piezas de Grecia, Rusia, Roma. O sea, es un complejo de museos porque son 6 edificios donde está el más importante, que es el Palacio de Invierno, donde que vivían era, los zares. Vivían los zares hasta el triunfo de la Revolución de 1917. Y realmente es uno de los museos con unas colecciones que son alrededor de 3 millones de piezas. El propio sitio oficial del museo dice que necesitas 11 años para recorrer los 6 edificios que componen el complejo, solo dedicándole 1 minuto del tiempo para ver cada una de las piezas. O sea, es una cosa impresionante. Y en este caso, nosotros vamos a traer la propuesta de poder recorrerlo virtualmente. Una visita virtual. A este museo que está en San Petersburgo, pues también podemos ir de manera virtual. No es una visita que podemos descargar e instalar en nuestras aplicaciones, la tenemos que hacer online, pero es gratuita. Y están todas las salas del museo, con los puntos de navegación, los puntos de información. O sea, es una visita en la que se estuvo trabajando alrededor de 10 años. No está montada actualmente sobre las últimas tecnologías, pero tiene una calidad de imagen espectacular, y ellos dicen que van a entrar en un proceso de migración hacia esas últimas tecnologías, pero realmente la calidad de esta visita es muy buena. Y yo creo que lo más valioso también está en eso de que
un museo tan importante pueda ser visto desde cualquier lugar y que uno planifique y diga, bueno, vamos a Y recorrer. ver cómo reparte los 11 años que necesitamos para ver las piezas sin tener que estar 11 años Exactamente. sino mirándolo ahí. Exactamente. Además, es una visita gratuita, que la visita física no lo es, y yo creo que esto también es un valor añadido porque un poco uno se planifica y lo va recorriendo y lo va visitando según tiene el tiempo, desea y demás. Muchas gracias, Naima. Me encantan estas propuestas. Nos vemos la semana que viene. A la edad de 16 años, Tolstói se inscribió en la Universidad de Kazán, en donde luchó por concentrarse en sus estudios. Y tal como cualquier universitario común y corriente, incluso hoy en día, comenzó a festejar más y le empezó a preocupar más estar en onda. El alocado estudiante desarrolló un apetito por el sexo, frecuentemente con prostitutas. El despertar de sus impulsos sexuales desencadenó una lucha a lo largo de toda su vida entre las ambiciones espirituales y los deseos carnales. Luego de 3 años de ser un espíritu libre en la universidad, Tolstói contrajo gonorrea. En la soledad de una clínica para enfermedades venéreas, el desgraciado Tolstói comenzó a escribir un diario. ¿Cuál es el propósito de la vida de un hombre? Yo sería el más desdichado de los hombres si no encontrara un objetivo para mi vida. Así que toda mi vida será una constante y activa búsqueda para lograr ese objetivo. Al mes de abandonar la clínica de enfermedades venéreas, Tolstói heredó la propiedad de su familia, Yasnaya Poliana, y abandonó los estudios. Pero por encima de todo, Tolstói aún buscaba alcanzar su objetivo de la niñez de ayudar a su prójimo. Las deplorables condiciones de vida de los 40 millones de siervos y campesinos rusos indignaban al idealista y joven aristócrata. Tolstói, como joven, tenía una visión de querer amar a sus vecinos, de tratar a los campesinos como hermanos en lugar de como sirvientes. En 1850, Tolstói asombró a sus acaudalados vecinos cuando abrió una escuela para campesinos. Luego de 3 años en su propiedad campestre, el inquieto aristócrata se dirigió a Moscú para satisfacer sus ansias intelectuales y físicas. A pesar de sus nobles ideales, Tolstói bebía cuantiosamente, dormía con mujeres fáciles y desarrolló una poco saludable adicción al juego. Luego de cada ronda de libertinaje, Tolstói volvía a avergonzarse de su débil fuerza de voluntad. Atormentado por su lujurioso comportamiento, Tolstói llegó a pensar que el matrimonio sería la única fuente verdadera de pureza espiritual. Sin embargo, la relación que esperaba salvaría su vida se convertiría en una intolerable fuente de desdicha. A pesar de que Ana Karenina cuenta la historia de un matrimonio en conflicto durante el siglo XIX en Rusia, el libro continúa electrizando a los lectores de hoy. Los problemas que enfrenta Ana son problemas con los que los lectores de hoy se pueden identificar. ¿Qué es más importante, tu deber o la pasión? Mientras Tolstói trabajaba en su libro, recurrió a su propia indignación con la decadencia de la clase alta de Rusia para crear el caos interno de su heroína. Ana es una hermosa aristócrata que se debate entre los votos de su matrimonio y una apasionada relación con el gallardo príncipe Vronsky. Tolstói teje este doloroso dilema en un despliegue maestro de estilo literario y examen de conciencia personal. A pesar de su sórdida historia sexual, el temprano éxito literario de Tolstói lo convirtió en uno de los solteros más codiciados de Moscú. En 1862, la familia Beers trajo a sus 3 hijas a visitar al conde Tolstói con la intención de poder casar a la mayor, Lisa. Pero durante el proceso de estar alrededor de esa familia de chicas, él se enamoró de la más joven. Ella tenía un lado maternal, además de esa pureza joven y alegre. A Tolstói le preocupaba que fuese demasiado feo para Sofía, de 18 años. Sin embargo, ella lo idolatraba y se obsesionó con su genialidad. A pesar de la perversidad de sus diarios, Sofía sentía mucho respeto por Tolstói, el escritor y el gran pensador. Ella quería compartir su vida con él. Sofía Beers y el conde León Tolstói se casaron en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora en el Kremlin. 9 meses después de la boda, tuvieron a su primer hijo, Sergei. Sofía dio a luz 8 veces durante los primeros 8 años de matrimonio. El principio de su matrimonio fue muy feliz, realmente de dicha. Ella tomaba parte en la vida de él y él en la de ella. Hacían las cosas juntos. A medida que su familia florecía, Tolstói alcanzaba su máximo esplendor como autor. Comenzó a trabajar en su épica La Guerra y la Paz, y Sofía lo apoyaba como confidente, amante, secretaria y editora.
Cada noche, cuando terminaba las páginas que él había escrito, ella hacía las copias en limpio y las correcciones. Una especie de edición. Así que se dice que ella escribió y reescribió La Guerra y la Paz completa a mano 7 veces. Sofía, quien había crecido en una alegre familia moscovita, se sentía atrapada en esta servil vida campestre. Siento un salvaje deseo de escapar de su influencia, la cual hallo opresiva a veces, y no preocuparme más por él. Desde la infancia, Tolstói había buscado el secreto del amor universal. En 1878 había probado ser soldado, vividor, hombre de familia y autor de fama mundial. Ahora preveía un nuevo papel para sí mismo, un hombre santo. El desilusionado aristócrata se dedicó completamente a purificar su alma. Se oponía a fumar y a la bebida muy rotundamente. En parte porque eran perjudiciales, en especial la bebida estaba dañando la sociedad rusa. Pero la verdadera razón por la cual se oponía a fumar y a la bebida era que te hacían sentir bien. Tolstói tenía problemas con el placer. Luego de haber pasado 5 décadas persiguiendo prostitutas y engendrando más de una docena de hijos, Tolstói ahora decidía que el sexo era un acto vil que debía ser abolido, incluso con su esposa. Tolstói atacó a la gente por hipocresía. Sin embargo, al escribir en la reclusión de su propiedad, Tolstói no siempre practicaba lo que predicaba. De pronto se contradecía. Cuando la gente le decía algo al respecto, él decía, bueno, no soy un pájaro para cantar la misma canción todo el tiempo. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, duro que tu vida puede aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga de amante tu lágrima entre mis cuerdas. Suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Vamos a cantar todos para Pablo, así le damos la bienvenida. En Buenos Aires los zapatos son modernos. Para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es blanda quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándole en lo oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Cariño, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Cariño, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Canción para Carito, la veíamos cantada por León Gieco y Pablo Milanés sobre la tan sui generis vida de ese escritor que fue León Tolstoy. En la pupila todo se junta para vivir y soñar. Sigamos con Tolstoy. La búsqueda de Tolstoy de la vida simple alejó a su familia, pero pronto inspiraría un movimiento de seguidores mundial y le ganaría una reputación como voz moral de su generación. 5 años más tarde, su esposa le exigió que compraran una casa en Moscú y el ascético, muy dado a recluirse, se enfrentó cara a cara a los males de la ciudad moderna. Los miserables barrios removieron la simpatía de toda la vida de Tolstoy por los campesinos. ¿Cómo podía vivir él tan bien mientras otros sufrían tanto? Tolstoy estaba convencido de que los campesinos tenían una simplicidad y una bondad innatas y una capacidad para el amor que Tolstoy consideraba que se había perdido en la aristocracia. Tolstoy quería vivir los ideales sobre los que estaba escribiendo, llevando una vida de pobreza autoimpuesta. Horrorizado por la miseria de Moscú, el apasionado autor decidió poner en práctica sus teorías. Tolstoy regresó a su propiedad en el campo, comenzó a usar harapos y pasaba los días trabajando duro en el campo. Convencido de que la mayoría de las novelas eran una distracción de los asuntos serios de la vida, Tolstoy empezó a escribir frenéticamente historias y ensayos que tenían que ver con principios espirituales. Seguidores de todos los confines de Rusia hacían peregrinaje para buscar asesoría espiritual en su maestro. Mientras más crecía la reputación de Tolstoy, más peregrinos venían a él. A medida que se traducían las obras de Tolstoy, sus lecciones espirituales fueron acogidas en todo el mundo. Su influencia llegó mucho más allá de las fronteras rusas. Su trabajo se publicaba con frecuencia en Ginebra o Londres, así que sus ideas eran ampliamente conocidas en toda Europa. Tolstoy se convirtió en el filósofo moral mediático más célebre del siglo XIX. Hay una interesante contradicción en el hecho de que Tolstoy era quizá una de las personas más esencialmente arrogantes que hayan vivido jamás. Sin embargo, sus ideas defienden una humildad muy sorprendente y conmovedora. A medida que crecía su búsqueda espiritual, Tolstoy se hacía cada vez más atrevido en su crítica hacia la inequidad de la sociedad rusa. Gradualmente desarrolló una tendencia para comenzar a producir una obra estilo panfleto de varios tipos que atacaba las cosas que él consideraba equivocadas. La Iglesia Ortodoxa y el zar de mano de hierro controlaban la vida espiritual, económica y militar de 128 millones de rusos. La crítica no estaba permitida y la disidencia era severamente castigada. A pesar de que el zar censuraba algunos de los escritos más incendiarios de Tolstoy, no tomaba ninguna acción más allá contra el sabio de fama mundial. Él era el tipo de persona que está contra el gobierno y quería regresar a la tierra. Mi concepción de Tolstoy es casi como la de una especie de proto-hippie. En 1894, Tolstoy escribió la innovadora novela El reino de Dios está dentro de nosotros, que criticaba duramente todas las formas de violencia y la guerra. Las autoridades zaristas intentaron prohibir el libro en Rusia, pero Tolstoy había enviado copias para ser impresas en Alemania, Francia e Inglaterra. Un activista hindú que se proclamaba humilde seguidor de Tolstoy probaría estas teorías. El joven Mohandas Gandhi concordaba con Tolstoy. Gandhi leyó los tratados de no violencia de Tolstoy y se sorprendió con lo que leyó. Hay gente que ha dicho que si Gandhi procedió a hacer el trabajo que hizo, que a su vez contribuyó a la caída del Imperio Británico, realmente hay que agradecérselo a Tolstoy. Tolstoy también se enfrentó a la Iglesia Ortodoxa rusa, acusándola de hipócrita por predicar la paz mientras apoyaba al cruel régimen zarista. Mientras Tolstoy arremetía repetidamente contra las deficiencias morales de la Iglesia, atreviéndose hasta a reescribir los evangelios, los sumos sacerdotes decidieron que el autor había llegado demasiado lejos. El 24 de febrero de 1901, un sacerdote de San Petersburgo leyó un sorprendente decreto. Bien conocido para el mundo como escritor ruso de nacimiento, ortodoxo por bautismo y educación, el conde Lev Nikolayevich Tolstoy se ha alzado arrogantemente contra el Señor, su Cristo y su sagrada herencia. El régimen zarista temía que la excomunión de Tolstoy causara una retaliación pública y prohibió cualquier mención del autor en la prensa. Tolstoy inspiró a sus seguidores, ofendió a la Iglesia y capturó la imaginación de millones. Sin embargo, no estaba satisfecho de haber encontrado el secreto de su perfección espiritual.
Los escritos de Tolstói fueron muy innovadores. Él fue el extraño autor que vivió para ser aclamado como un genio durante su propia época. Cuando Tolstói celebró su cumpleaños número 80, era el más grande autor con vida del mundo. No solo el mejor novelista, sino el más grande pensador moral. Quizá el hombre de letras más influyente que el mundo hubiera visto jamás. Así que cada acontecimiento en el que él participaba, cada palabra que decía, era un evento mediático. Durante los últimos 15 años de su vida, los avances tecnológicos transformaron a Tolstói, el gran escritor, en una de las primeras celebridades internacionales. La primera fotografía a color en Rusia fue de León Tolstói. La nueva máquina de tomar dictados de Thomas Edison grabó el sonido de su voz. Los camarógrafos de Path Newsreel filmaron al conde en su propiedad. A pesar de que sus proyectos literarios y espirituales eran adorados en todo el mundo, la vida personal de Tolstói seguía consumida por la angustia y la tristeza. Tolstói se levantó temprano una mañana de octubre, recogió sus pertenencias y se marchó. El conde, que lo tenía todo, quería huir de su propia vida. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde se dirigía. Parece que quería llegar hasta la Tierra Santa. Luego de visitar brevemente un monasterio, Tolstói, de 82 años, se enfermó de neumonía y tuvo que descansar en una estación de tren en la campiña rusa. A medida que su salud se deterioraba, una multitud de rusos acudió para alcanzar a ver a su héroe nacional, pero la mujer que había sido su compañera en la vida y en el amor durante 40 años fue obligada a permanecer afuera junto al grupo de curiosos. Los seguidores de Tolstói temían que ver a su esposa agravara al viejo sabio. Alguien contó que lo último que él dijo cuando le preguntaron ¿tiene la respuesta o sigue en la búsqueda? Fue sigo en la búsqueda. La mañana del 7 de noviembre de 1910, los pesados párpados de Tolstói se cerraron. Luego de que entrara en estado de inconsciencia, Sofía fue llevada hasta la habitación en la que yacía su esposo. Cayó de rodillas y le susurró: «Perdóname, perdóname, nunca he amado a nadie más que a ti». Tolstói había dejado instrucciones específicas de ser enterrado en la quebrada de su propiedad, Yasnaya Poliana, la misma quebrada en la que su hermano Nicolás había escondido el palo verde que contenía el secreto para acabar con la miseria. Su funeral fue un enorme acontecimiento para Rusia. Las autoridades zaristas estaban preocupadas de que se pudiera suscitar algún tipo de revolución en ese momento. No creo que podamos concebir hasta qué punto Tolstói fue admirado y aceptado como gurú por la juventud rusa. Tolstói intentó con muchas cosas, pero halló la felicidad en muy pocas. Sin embargo, las historias que dejó atrás son un testamento de su introspección en el alma humana. El mundo es un lugar mejor por haber tenido a Tolstói, porque él no tenía miedo de hablar en nombre del amor, de hablar en nombre de la no violencia. Este era un hombre que lo tenía todo. Tenía fama, un nivel de riqueza, familia y todas esas cosas. Pero sentía que en el fondo tampoco estaba satisfecho, que necesitaba responder las mismas interrogantes sobre la condición humana, el destino y la libre voluntad que todo el mundo enfrenta. El día era grande, de su estatura, un presagio de tiempos nuevos, una antesala de la fortuna. Su canto grave rompía los credos y cantaba canciones duras, cantaba golpes, cantaba el fuego. Era el tiempo de los estrenos, el comienzo del porvenir. Era el néctar contra el veneno, la tierra en celo era el fusil. Era el canto definitivo y la vida cantó en su voz la canción del desposeído, el canto bueno del buen cantor.
decía de los cuellos para el encaje y untaba en Mauser la canturía. Rompía las sedas y los ropajes y teñidas de rebeldía, rojas banderas le hacían de paje. Era el tiempo de los estrenos, el comienzo del porvenir. Era el néctar contra el veneno, la tierra en celo era el fusil. Era el canto definitivo y la tierra cantó en su voz la canción del desposeído, el canto bueno del buen canto. La, 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 la. Con Mayakovsky en Moscú, Silvio Rodríguez en su casa y nosotros en nuestra casa con Fidelito. Bienvenido, Hermosas imágenes del documental, con el mismo nombre, sí, de Víctor Casado, del año 1976. Recorren el museo y bueno, lamentablemente no tenemos ahora el documental, pero sí, bueno, la pieza, Silvio cantando esta canción que compuso especialmente para ese momento. Y Mayakovsky, un de los gran grandes poeta, dramaturgo, incursionó incluso hasta actuaciones en una película, un poeta irreverente y que fue un revolucionario también, apoyó la Revolución de Octubre, en fin, un extraordinario creador, y que creo que en este programa que estamos recorriendo esa cultura y el alma rusa no puede faltar. Vamos a ver una reseña que tenemos, sí, Fide, y regresamos en un minutico. Vladimir Mayakovsky nació en 1893 en el pueblo georgiano de Bagdati. Tras la muerte de su padre, la familia se muda a Moscú. Queda expulsado del colegio por no poder pagar la matrícula y de la escuela de arte por participar en las acciones de los futuristas. Se hace militante del partido bolchevique. Lo encarcelan por 11 meses por hacer propaganda entre obreros. Mayakovsky aplaude fervientemente la Revolución de Octubre y pone su talento al servicio del nuevo régimen. Escribe panfletos, coplas satíricas que se usan en pancartas, hace de actor de cine, incluso protagoniza la película La señorita y el gamberro. Sus versos abruptos, su enorme estatura y su voz retumbante hacen de él todo un poeta luchador, un orador nato. Hacia los años 20, Mayakovsky comienza a darse cuenta de que la vida real en el país de los soviets difiere de los altos ideales de la revolución. Vsevolod Meyerhold escenifica dos piezas del poeta, La chinche, que satiriza los defectos de la vida soviética, y El baño, que alerta de los peligros de los excesos de censura y burocracia. Tanto el público como los críticos arremeten contra las obras. En marzo de 1930, el poeta organiza una exposición con motivo del 20º aniversario de su trayectoria artística, pero los colegas y los líderes del Partido Comunista la pasan por alto. El aparente estancamiento creativo, el desorden en su vida cotidiana y los problemas amorosos lo llevan al suicidio el 14 de abril de 1930. Más tarde, Stalin de pronto decide que Mayakovsky era y sigue siendo el mejor y el más talentoso poeta de nuestros tiempos. Después de esto, el poeta se convierte en una figura consagrada e intocable para los críticos durante varios decenios. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar. Silvio, hablando de Marc Chagall también en esa canción. De Marc Chagall, como un cuadro del viejo Chagall. Marc Chagall, un pintor ruso que vivió casi 98 años, 1887 hasta el 85, hasta los 1900. De los 1900, un pintor que catalogan de inclasificable, cubismo, surrealismo, la expresión. Bueno, pasó por diversas, incluso en su obra estaba mezclado, y que, es importante también para la cultura rusa.
y que motiva esta canción de Silvio, que es parte, que Silvio también es digamos que un artista plástico también. Sí, recordemos su etapa de las historietas. Dibujante, y que esta ama canción mucho. que tú me has dicho, hemos hablado otras veces, que forma parte de una tetralogía, 4 canciones que compuso en 1970, inspirado, bueno, un amor en 1970. ¿En qué tiempo las compone? En menos de una semana hizo las 4 canciones y que se recogen como exposición. A ver, la gente le dice tetralogía, suite del amor, dentro del suite, una especie de suite que hizo en el disco Amorío, recogiendo estas 4 canciones o las versiones ya de estas 4 canciones con arreglo, originalmente a guitarra, y que forman esa exposición de Mujer con sombrero. Hay óleo de Mujer con sombrero, detalle, Mujer sin sombrero, y que son 4 historias que van recorriendo una sola historia de amor, pero contada por diversas aristas. Entonces nos vamos ahí seguro con esa pieza con cantada la más popular, sí, pero vamos a recoger una versión muy especial. Silvio y Pablo, en 1984, apenas ha acabado unos meses la dictadura militar. En Argentina, el concierto en Argentina. Un concierto fabuloso, firmado, que bueno, hicieron más de 14 en el Teatro de Obras Sanitarias. Aquello fue el acabose, los casetes con la música de la Nueva Trova, en especial de Silvio y Pablo, rodaban de mano en mano clandestinamente. Una cosa y cuando llegaron realmente se quedó el público argentino como que maravillado. Y vamos a ver ese momento en el que se une en escena Silvio y Pablo. Estaba cantando Pablo, sube Silvio y cantan Óleo de una Mujer con sombrero. Entonces, Fide, que me tenga cuidado del amor. Que le puedo cantar su canción. Nos vemos la semana que viene. Que Marc Chagall era un pintor literario se ve desde la llegada misma a la exposición en el Museo Thyssen. Chagall fue también un escritor, un poeta, y toda su vida sintió la necesidad de relacionarse con textos que pudiera entender y analizar. Le gustaba contar historias y que se las contaran a él. Amigo de Cendrars, de Apollinaire y de Marcel Duchamp, la vinculación entre textualidad y pintura es una de las claves para entender muchos de los trabajos expuestos, como los grabados y gouache de las fábulas de La Fontaine o las ilustraciones de episodios bíblicos realizadas para impresos o en gran formato. Además de este amor a la palabra, para leer la pintura de Marc Chagall hay que tener en cuenta la honda fidelidad del artista a sus raíces de infancia en Vitebsk, su Rusia natal. Marc Chagall tuvo una vida extraordinaria que recorrió todo el siglo XX. Vivió 2 guerras mundiales, una revolución, 2 exilios. Estuvo siempre de aquí para allá, pero siempre conservó la memoria de su tierra, de sus raíces, de lo que era su fundamento mismo. Los personajes humanos y animales de Chagall conviven en una atmósfera de color y difusa felicidad que llena el espíritu de alegría. Más pinturas, personajes que sobrevuelan la ciudad. ¿Por qué? Creo que para decirnos que la realidad es más hermosa de lo que pensamos. Aquí, las 2 impresionantes balaustradas de la galería se llenan del color de telas como el baile o el circo azul. Y también podemos apreciar trabajos de escultura y bocetos tan contemporáneos que resultan prácticamente actuales. Además, en la Fundación Caja Madrid se nos ofrecen algunas muestras de obras de cerámica que Chagall, como Picasso, trabajó con exquisita maestría durante sus años finales en Vence, en la Provenza. Allí murió en 1985 a los 97 años de edad. Toda una vida paralela a los grandes acontecimientos históricos del siglo XX, ilustrada por un genio. Sí, hay muchas razones para venir a visitar Chagall en Madrid, para redescubrir hasta qué punto era un artista diferente de los demás, un auténtico genio, un hombre que siempre permaneció fiel a sus orígenes, a sus raíces durante toda su vida.
mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Sombrero